Amigas y amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de Telediario. De inmediato le contamos lo más importante del acontecer nacional e internacional. Estos son nuestros titulares. El presidente de la República recibió en el Palacio de Carondelet las cartas credenciales de varios embajadores de países amigos acreditados en el Ecuador. El vicepresidente de la República viajará a Bruselas para presentar el marco legal de la Ley de Pesca y Acuacultura a la Unión Europea para superar las sanciones impuestas por el control de la pesca ilegal. Ecuador apunta sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Durante los últimos años, el país ha negociado varios acuerdos con distintas regiones del mundo. Avanza el juicio en el caso Sobornos 2012-2016, en donde se investiga al exmandatario Rafael Correa, 10 exfuncionarios públicos y 10 empresarios. En lo internacional, los responsables del femicidio de Fátima, una niña de 7 años, fueron detenidos en el Estado de México. Según las primeras investigaciones, su asesinato pudo ser una venganza contra la familia. En los deportes, Emelec y Nacional definen su futuro en la Conmebol Sudamericana con los juegos de revancha por la primera fase. A lo largo de los últimos años, Ecuador ha participado en negociaciones de alto nivel y alcanzó distintos acuerdos comerciales con beneficios, sobre todo para el sector productivo. Nuestro país ya participó en 2005 en una negociación con la potencia norteamericana que en aquella época no se concretó. Tras la reunión mantenida entre los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, que fue calificada de histórica, el país se prepara para entablar las negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo comercial con la primera potencia económica del mundo. Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior, manifestó que el país cuenta con una vasta experiencia en este tipo de negociaciones, cuyo historial data del año 2005, periodo en el que Ecuador intentó un primer acuerdo con el poderoso del norte. Hemos generado una expertise en estos últimos años, acuerdo con la Unión Europea, proceso avanzado con la Alianza del Pacífico. Hoy mismo se cierra la negociación con Chile, se ha concluido la negociación con EFTA, va a estar ya en los próximos días en ratificación en la Asamblea. El acuerdo con Reino Unido también lo hemos concluido. Esta experiencia adquirida será fundamental para alcanzar un acuerdo que beneficie a los sectores productivos ecuatorianos y proteja sobre todo los intereses de aquellos sectores sensibles y que se encuentren en desventaja como el agrícola, propiedad intelectual y definición de origen. Creemos que estamos dando herramientas a los productores ecuatorianos para que apunten a ciertos mercados. En Alianza hay sensibilidades en el sector industrial, en Estados Unidos hay sensibilidades en el sector agrícola. Entonces todo eso tenemos que ir balanceando de manera adecuada a efectos de, como digo, no generar impactos mayores en esos sectores. Por ello es importante trabajar casa adentro y delinear una hoja de ruta entre los distintos sectores productivos del país que busque establecer con claridad la estrategia de negociación. Así lo manifiesta Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Los equipos de comercio exterior, el sector privado de ambos países, tenemos que trabajar proactivamente para poder concretar este acuerdo comercial. Esto va directamente a favorecer el empleo, la producción. En abril de 2020 se dará un segundo paso importante en la intención de Ecuador y Estados Unidos de iniciar negociaciones para un tratado comercial. Para esta fecha está prevista la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre ambas naciones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Una vez aprobada la Ley de Pesca y Acuacultura, los representantes del sector deberán presentar el marco legal aprobado a la Unión Europea para superar las sanciones impuestas por el control de la pesca ilegal. Una comitiva dirigida por el segundo mandatario Otto Sonnenholzner visitará Bruselas en los próximos días para solventar este tema. Aunque en abril se espera la llegada al país de la misión de GEMARE de la Unión Europea, el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, anunció que el comité de crisis creado a raíz de las protestas en octubre enviará a Bruselas una delegación ecuatoriana para presentar el plan de acción. El vicepresidente de la República, el ministro Ontaneda, y acompañado por nosotros, los del sector privado, a ir a entregar la ley aprobada
llevar el plan de acción, la partida presupuestaria y todo el trabajo. Ellos ya no puede haber conversación. Ahorita lo que toca es que ustedes entreguen el plan de acción. Con una cooperación del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, ya se contrató a un estudio jurídico que ya está paralelamente trabajando en los reglamentos. De los 25 países pesqueros más fuertes en el mundo, Ecuador ocupa el puesto 23 y debe cumplir las exigencias de la Unión Europea, que busca erradicar la pesca ilegal. Que tenga un marco jurídico adecuado, que se tenga un régimen sancionatorio en contra de la pesca ilegal no reglamentada. Hay multas muy severas que van del orden de 1.500 salarios básicos, o sea, 1.500 salarios básicos por $400 de salario básico, estamos hablando de multas de hasta $600.000. Y en algunos casos de múltiplos de 3 y de 5 si hay reincidencia y cosas así. Entonces, eso es una parte importante. Entre los puntos más importantes que se destacan en la normativa están la importancia de contar con una institucionalidad, el control de pesca importada, la trazabilidad para su proceso y exportación, y las investigaciones científicas que garantizan la sustentabilidad y sostenibilidad como pilares de la soberanía alimentaria. Producto de ese crucero de investigación es que se definen los periodos de las vedas y los tiempos. Eso ha sido importante. Por ejemplo, la pesca de los picudos, hablando de la pesca deportiva, está buenísima. ¿Qué quiere decir eso? Que los peces adultos tienen carnada para comer. Tienen estos pescados pequeños. Entonces, ellos dicen, hace años no teníamos esa pesca. Quiere decir que las medidas están dando resultados. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Personal capacitado, reformas a la legislación vigente y fortalecimiento de las capacidades de la institución es lo que autoridades de la policía aseguran que se requiere para evitar desmanes como los ocurridos durante las protestas de octubre de 2019. Evitar que las protestas y desmanes de octubre de 2019 se repitan es la intención de la Policía Nacional, pues reconocen que para esas fechas no estaban preparados para lo que iba a ocurrir. No nos habíamos preparado para eso. Jamás esperábamos que la protesta social termine incendiando la Contraloría y el quinto piso donde estaba la mayor documentación respecto de los casos de corrupción. No esperábamos. Daño a 11 estaciones petroleras, incendio a la Contraloría General del Estado, 94 cierres viales, 21 unidades de policía destruidas, secuestros, desabastecimiento de alimentos, combustible, gas y medicinas fueron las consecuencias de los desmanes. Tras lo ocurrido, la policía afirma que la institución ha tomado acciones y ahora están preparados para evitar que esto se repita. Y nos preocupa de sobremanera que estos eventos se vuelvan a repetir. Con la experiencia que ya tuvimos, ténganlo por seguro que como Policía Nacional tenemos la preparación necesaria como para prevenir. Para combatir este tipo de hechos es necesario personal capacitado. En este marco consideran importante el apoyo que recibirán de Estados Unidos tras los acuerdos alcanzados por el presidente Lenín Moreno. La capacitación y la creación de un centro de investigación criminal nos permitirá a nosotros mejorar nuestras capacidades. Sin embargo, indican que a la par requieren de reformas a la normativa vigente. Nuestras instituciones necesitan un plan de carrera adecuado, con bienestar, que evite la cooptación del crimen organizado. Y para eso la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y de Policía son fundamentales. Una ley de inteligencia que permita hacer anticipación estratégica. Una ley que le dé competencias de seguridad integral como el control del tránsito a la Policía Nacional, una ley de decomisos anticipados, la ley de extinción de dominios que afecte la economía ilegal. Estas declaraciones se brindaron durante un simposio a propósito de los 82 años de profesionalización de la Policía Nacional, donde se mantuvo un minuto de silencio en honor al cabo Nilo David Guillén Palma, quien fue asesinado la noche de este 19 de febrero durante un operativo en Manabí. Nos lleva a tratar muchas veces de comprender cómo en un segundo el policía tiene que tomar estas decisiones en las cuales no le teme en ningún momento correr el riesgo de perder su vida. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lamentó el hecho en redes sociales e indicó que acompañará a la familia del cabo. El autor de los disparos ya fue capturado. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
13:09, nos trasladamos hasta el sur de la capital. Allá el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó varios reconocimientos a los docentes que participaron en la convocatoria Quiero Ser Maestro 6. Nuestro compañero Alex Llanos tiene los detalles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde el Colegio Consejo Provincial en el sur de Quito. Aquí estuvo el presidente de la República hace pocos minutos para reconocer a los ganadores del concurso Quiero Ser Maestro número 6. En total son más de 11.000 los docentes que se suman con nombramiento definitivo al magisterio público. Escuchemos lo dicho por el jefe de Estado hace pocos minutos. Es muy grato reunirme con ustedes. Ya lo dijo la señora ministra, tenemos buenas noticias. Cerca de 12.000 ganadores del concurso Quiero Ser Maestro número 6 recibirán su nombramiento definitivo. Felicitaciones, maestros y maestras de la patria. Es la profesión de las profesiones, sin duda alguna, y por eso sé lo importante que es asegurarles las mejores condiciones de trabajo y la estabilidad laboral. Eso mejora su ánimo diario, incrementa su motivación y maximiza su desempeño profesional. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes son los que se benefician? En primer lugar, los estudiantes, pero también sus familias, las suyas y todo el Ecuador. La educación es el camino para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida, volver mejores seres humanos a esos estudiantes. En ese sentido, el Gobierno Nacional también ratificó la importancia de la educación como un sector estratégico para el desarrollo del país, por lo cual su presupuesto se mantendrá e incluso se incrementará para el desarrollo justamente de políticas de revalorización. También se anunció, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo concurso, Quiero Ser Maestro número 7, el cual comenzará a partir del próximo mes de abril. Con esta información, nosotros vamos a continuar contigo desde Estudios Vanessa. Muy buenas tardes. Gracias, Alex. Y también le contamos, amigas y amigos televidentes, que el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en el Palacio de Gobierno a los embajadores de Alemania, Israel, Belarus, El Salvador, Italia, Panamá, Egipto y Nueva Zelanda. En el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet se presentaron las cartas credenciales al jefe de Estado por parte de los diplomáticos para que estos intervengan como puentes o intermediarios entre sus países y Ecuador. En el acto protocolar, el primer mandatario dio la bienvenida a los embajadores y reafirmó el compromiso del gobierno ecuatoriano para vigorizar las relaciones bilaterales y alianzas con estos países y que permitan fortalecer las políticas encaminadas al desarrollo de las naciones y sus habitantes. Sabemos que en el ejercicio de sus funciones nos dejará muchas satisfacciones mutuas, porque así entendemos la labor diplomática. Nos interesa multiplicar, por supuesto, las voluntades por la paz, por el progreso de nuestros pueblos, ampliar cada vez más el comercio, la cooperación, la transferencia de tecnologías, la solidaridad, el intercambio equitativo y para impulsar entre todos la valoración de algo que es hermoso y que, por supuesto, las embajadas y los consulados ayudan, oficinas comerciales también ayudan mucho a que lo sea, a fortalecer y enriquecer la diversidad. Bienvenidos con ese bagaje de cultura, de efectos, seguramente con un equipaje de sueños que serán posiblemente realizables completamente para nuestros pueblos. Bienvenidos a esta que es la casa de ustedes. Ustedes y sus familias, ustedes y los queridos ciudadanos de sus países siempre son bienvenidos en Ecuador. Revisamos otros temas de su interés. Jofre Poma aspira a volver a sus funciones como asambleísta en medio de la incertidumbre de cómo debe proceder la legislatura, pues él tiene que enfrentar un proceso penal por las protestas de octubre pasado. La bancada de la Revolución Ciudadana insiste en que su coideario debe reincorporarse en sus labores. Este jueves había expectativa en la Asamblea Nacional por el posible regreso del legislador de la Revolución Ciudadana, Jofre Poma, quien enfrenta un proceso penal por su participación en las protestas de octubre pasado. Sin embargo, no se presentó. Poma busca retomar sus funciones tras la libertad condicional que se le otorgó. El segundo vicepresidente de la legislatura, Patricio Donoso, aseguró que el CAL debe conocer esta situación y pronunciarse. El CAL solo puede actuar con un documento remitido por la autoridad que ha tomado la decisión con respecto al señor Poma. El juez o de alguna autoridad de orden judicial tiene que llegar al CAL para tomar una decisión. El Consejo de Administración
legislativa se pronunció cuando se inició el proceso penal a Poma. Ahí se decidió suspenderle el salario y principalizar a su alterna, Lisset Andrade. La legisladora de Alianza País, Ana Belén Marín, señaló que todavía no llega la información sobre su situación legal. En este momento el asambleísta Poma, porque no ha perdido su condición de asambleísta, él en este momento lo que puede suceder es que él orgánicamente presente la documentación respectiva al CAL, quien fue el órgano que suspendió sus funciones, digamos temporalmente, entre comillas. Jofre Poma forma parte de la Comisión de Relaciones Internacionales. El presidente de la mesa, Fernando Flores, aseguró que el legislador correísta no podrá participar en la sesión prevista para esta tarde. El señor Poma tiene una sentencia ejecutoriada. A él no es que se la ha levantado, él está cumpliendo una sentencia. Desde la Revolución Ciudadana consideran que su compañero de bancada debe retomar sus funciones inmediatamente, pues la sentencia que pesa en su contra no está ejecutoriada. Así lo dio a conocer Ana Belén Marín. Puede pues tranquilamente retornar a su espacio con una mera notificación. Yo pienso que así debería ser. El bloque correísta prevé emitir esta tarde un pronunciamiento sobre esta situación. Ronito Apanta, Medios Públicos. Mientras tanto, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el informe para segundo debate del proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Minería. Daniel Mendoza, presidente de la mesa, y Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la legislatura, aseguraron que con esta propuesta se podrán transparentar los procesos de concesión minera. Transparentar el sector minero y garantizar que todo proceso de subasta o de concesión o de contratación pública se da de manera transparente, con procesos de licitación, para que esté regulado y no como actualmente está siendo llevado adelante, casi que de manera directa. Evitando que sigan vigentes dos artículos perversos de la ley, el 29 y el 40, que establecen que las empresas extranjeras, por solo serlas, no pueden o no tienen necesidad de pasar por un proceso licitatorio. Y el otro artículo dice que las empresas estatales, por solo ser estatales, no necesitan pasar por procesos licitatorios. Atención a lo siguiente: los 5 estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan, donde se originó la epidemia del coronavirus, ya se encuentran en Ucrania, donde después de pasar un estricto control médico no presentaron ningún tipo de enfermedad respiratoria. Los compatriotas fueron trasladados a una casa de reposo para someterse a una cuarentena antes de retornar al Ecuador. Los 5 estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados de Wuhan, China, donde se generó la epidemia del nuevo coronavirus, ya se encuentran en Ucrania. Después de pasar un estricto control médico, los compatriotas y otras 67 personas que fueron evacuadas de China no presentaron afectaciones respiratorias. Todos fueron trasladados a la Guardia Nacional de Ucrania en Poltava, donde cumplirán una cuarentena de 14 días antes de retornar a sus países de origen. El lugar al que fueron trasladados es un sanatorio. Un sanatorio significa un centro de reposo con todas las comodidades. Entonces ellos van a estar muy bien atendidos, con regímenes de alimentación sanos, atender todas sus necesidades sin ningún problema. Un equipo especial enviado por la Cancillería ecuatoriana seguirá de cerca la cuarentena que cumplirán los ecuatorianos en Ucrania antes de retornar al país. El gobierno ecuatoriano ya tiene previsto una operación de acompañamiento consular en Ucrania. El retorno de los estudiantes a Ecuador se cumplirá de acuerdo a estrictas medidas sanitarias en aplicación a protocolos de la Organización Mundial de la Salud y del Estado ecuatoriano. Yo estoy seguro que los chicos, si no presentan ningún síntoma, pueden incorporarse y de inmediato pues, a sus actividades normales. Respecto a los 3 ciudadanos que decidieron cumplir la cuarentena en Wuhan, China, el embajador Larrea señaló que se encuentran en buenas condiciones de salud. Obviamente, la embajada ecuatoriana de manera permanente monitorea su estado de salud para precautelar que tengan su alimentación de manera permanente, que estén nutridos, y además hemos enviado también unas mascarillas de estas N95 con guantes y vamos a enviar también unas gafas para que ellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que no pueden salir con facilidad de su residencia, puedan tener esta facilidad que es obligación del gobierno ecuatoriano. La Cancillería ecuatoriana, a través de la Embajada de Ecuador en China, mantiene contacto permanente con cerca de 1.500 compatriotas que radican en el país asiático. Hasta el momento no se reportan casos de ecuatorianos con contagio de coronavirus. Santiago Tello, Medios Públicos.
Y en este mismo tema, autoridades del crucero Diamond Princess, atracado en Japón, informaron sobre la muerte de 2 personas por coronavirus a bordo de la embarcación, mientras en Corea del Sur se confirmó la primera muerte por la epidemia. El capitán del crucero Diamond Princess, Stefano Ravera, hizo un anuncio a bordo del crucero. Informó que 2 pasajeros han muerto por el nuevo coronavirus. Los 2 fallecidos son un hombre y una mujer que tenían 80 años y habían estado hospitalizados en Japón, pero no se conoce más información sobre ellos en este momento. Estas corresponderían a las primeras muertes entre los más de 600 portadores confirmados del virus en el crucero, aunque de momento no se ha podido obtener confirmación del Ministerio de Salud japonés. En tanto, el país nipón anunció este miércoles por la noche que se detectaron 79 nuevos casos portavoces del coronavirus a bordo, lo que eleva el total de casos registrados en el Diamond Princess a 621. Esta información llega luego de que de la embarcación ya desembarcaron cientos de personas. Mientras tanto, pasajeros hongkonenses del crucero Diamond Princess llegaron el 20 de febrero a un centro de cuarentena en Hong Kong, tras pasar 2 semanas aislados en el barco a causa del brote del COVID-19. Por otra parte, las autoridades surcoreanas informaron hoy de la primera víctima mortal de esta epidemia. A su vez, reportaron 53 nuevos casos, lo que eleva a 104 el número de contagios desde que el patógeno comenzó a propagarse por el país hace aproximadamente un mes. Autoridades de la cuarta ciudad surcoreana, con 2.5 millones de habitantes, instaron a la población a quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad. Carla Arzentales, Medios Públicos. Y hace pocas horas la Cancillería chilena informó sobre el contagio de coronavirus de una primera compatriota. Se trata de una mujer tripulante del crucero que permanece en las costas de Yokohama, Diamond Princess, cuya cuarentena terminó esta semana. La pasajera contagiada está evolucionando positivamente en un centro de salud japonés y de momento no retornará a Chile. Y hasta ahora le decimos a ustedes que su opinión y sus comentarios son importantes para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar más noticias de su interés. Gracias como siempre por su preferencia. Continuamos. El Consejo Nacional de la Judicatura informó que desde el lunes anterior se encuentra en plena ejecución un módulo web que busca mejorar los procesos de citaciones judiciales. Según el organismo, al 2019 se alcanzó un 73% de efectividad en la entrega de estas notificaciones. La idea es que no existan sorpresas, retrasos ni incidentes procesales al inicio del proceso de una demanda legal. El director de gestión procesal del Consejo Nacional de la Judicatura, Henry Marcos, detalla la aplicabilidad del módulo web para mejorar los procesos de entrega de citaciones judiciales. Las y los secretarios, a cargo de los procesos judiciales, podrán registrar los 2 lugares de citación, por supuesto si el actor del proceso así lo ha proporcionado. Es importante que las partes procesales, los usuarios del sistema judicial, cuando presenten una demanda, consignen las 2 direcciones, toda vez que tanto la ley como el sistema les facilita y les da esta posibilidad. La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, aclaró que el mecanismo de citación a través de una publicación en un medio impreso sigue vigente, siempre y cuando se desconozca la dirección domiciliaria del demandado. El Código Orgánico General de Procesos contempla todavía esta figura que está en nuestra legislación desde hace muchos años, desde la vigencia incluso del Código de Procedimiento Civil y antes. Con la ejecución de este módulo web, aclaró la presidenta de la Judicatura, se desea mejorar la eficiencia de este trámite judicial. Al 2019, el sistema judicial alcanzó un porcentaje de mejoramiento del 73% en la entrega de citaciones judiciales en todo el país. Es decir, 73% de citaciones efectivamente y oportunamente realizadas. Para el vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, el sistema permite además medir tiempos para, según sea el caso, hacer llamados de atención y o sancionar a los servidores judiciales que no cumplen a cabalidad con su tarea. Vamos a contabilizar tiempos, cuánto demora el juez en dar esa disposición al secretario, cuánto el secretario tiempo demora en enviar a oficina de citaciones, que veamos que había un retardo considerable.
Según el Consejo Nacional de la Judicatura, el módulo web se aplica ya desde el lunes anterior, sin que se registren contratiempos en su uso. Javier Ceballos, Medios Públicos. Atención, en 7 parroquias del sur de Quito se suspenderá el servicio de agua potable debido a un corte programado por el municipio de Quito para el 22 y 23 de febrero. Durante estos días se realizará el mantenimiento en una red de tuberías en ese sector de la ciudad. La empresa de agua potable suministrará el líquido vital en botellones distribuidos en centros de salud y 26 tanqueros ubicados en sitios estratégicos. El próximo 22 y 23 de febrero no habrá agua en 124 barrios del sur de Quito. La razón obedece al mantenimiento preventivo de la línea de conducción en el tramo principal ubicado en la estación reguladora La Mica. El corte de agua coincide con el feriado de carnaval que afectará 7 parroquias del sur de la capital. Para que no le sorprenda el feriado sin agua y pueda abastecerse en estos días de líquido vital, ponga mucha atención a la siguiente información que detalla las parroquias afectadas por el corte del servicio. Las parroquias son La Argelia, Chillogallo, Guamaní, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, Quitumbe y Turubamba. Las obras se iniciarán a las 0 horas del sábado 22 de febrero. Según lo programado, la intervención se realizará en 33 horas y después se procederá con el llenado de la línea de conducción y la distribución a los hogares. El servicio retornará a partir del lunes 24 de febrero en los barrios ubicados al sur de la ciudad, desde la avenida Morán Valverde hasta el límite cantonal. En los días de corte, la empresa de agua potable suministrará el líquido vital a través de botellones de agua en centros de salud y 26 tanqueros que se ubicarán en sitios estratégicos que recorrerán los barrios afectados. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Desde este jueves son retenidos los vehículos que circulan sin placas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Los operativos están a cargo de la policía y la autoridad de tránsito municipal por el alto número de delitos cometidos en autos y motos que no portaban la respectiva identificación. Actualmente, una ordenanza municipal establece la sanción de $400 de multa a los propietarios y 7 días de retención de los vehículos que no porten placas, la misma que es impuesta por los agentes civiles de tránsito. Sin embargo, la policía también participará en los controles para verificar que las unidades no estén reportadas como robadas y que los conductores y pasajeros no cuenten con órdenes de captura. Constitucionalmente nosotros podemos detener ese vehículo, proceder a un registro, averiguar los detalles y los antecedentes del conductor de ese vehículo, determinar la legalidad de la circulación de ese vehículo a través de su matrícula. Asimismo, se realizará un registro para verificar que no existan armas o alcaloides, en caso de no presentarse alguna novedad, y si no se justifica el hecho de circular sin la identificación de los vehículos. La ATM procederá conforme a la normativa. Las motos que por obra de circunstancia se les han perdido las placas o la han dejado que andan con un documento, eso no tiene ya aquí validez. Tienen que buscar el mecanismo de tener las placas de identificación. Las concesionarias han llegado a un acuerdo con los propietarios, el vehículo nuevo le entregan una placa provisional, que es esta, para que salga al momento el vehículo nuevo de la concesionaria a circular. Este es para un tipo de vehículo de 4 llantas o más en adelante. Y para las motocicletas, este tipo de placas. Los operativos también abarcarán los locales de comercialización, ya que están obligados a entregar las placas a los compradores. El local comercial o la concesionaria que no cumpla con esto, la misma ordenanza establece sanción de 3 salarios básicos unificados y la clausura de 3 días. La medida será permanente en vista del alto número de vehículos sin la respectiva identificación que han sido utilizados en hechos delictivos. Alfonso Reyes Cruzati, Medios Públicos. Y le contamos también que el municipio de Quito analiza la posibilidad de llevar a votación en las elecciones de 2021 la aprobación del Estatuto Autonómico de la ciudad. Para ello se presentó el primer borrador de este instrumento jurídico que tiene por objetivo la independencia económica y política de la capital. ¿Cómo vemos a futuro a la ciudad de Quito? Los capitalinos Danilo Segarra y David Bermeo miran una ciudad organizada, segura y con espacios verdes. Quisiera que en el centro no se preocupen únicamente de lo que es cemento, sino también lo que se preocupen es de forestación. Que haya espacios verdes. Espacios verdes, sí. Como la gente necesita trabajar,
también sería en un lugar ordenado, un lugar adecuado. Para que este tipo de anhelos de los quiteños se conviertan en realidad, se necesita más organización política, económica, social y sobre todo, lograr una independencia financiera de la ciudad. Para alcanzar este objetivo, se necesita aprobar el Estatuto Autonómico de la capital, un instrumento jurídico que debe regir a un distrito metropolitano según lo dispone la Constitución de Montecristi de 2008. Así lo indicó Omar Ceballos, concejal metropolitano. Pero luego, cuando ya la Constitución de la República en 2008 clasifica a las regiones y a los distritos metropolitanos, se hacía urgente que se apruebe un estatuto autonómico. Este documento se lo viene elaborando. Por tal razón, el martes 18 de febrero, el alcalde Jorge Yunda y su asesor, el urbanista Fernando Carrión, presentaron un borrador preliminar que deberá pasar a la fase de socialización con la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Hemos pedido al alcalde ayer, de manera particular, he pedido que ya nos diga cuál va a ser el procedimiento de socialización para ver en qué tenemos que ver los concejales, cómo ayudamos a esta socialización, de manera que se dé unos plazos perentorios. En esta fase se elaborará el borrador definitivo, cuyo texto debe ser aprobado por el Consejo Metropolitano y posteriormente presentado a la Corte Constitucional para que emita su criterio. Si el dictamen es favorable, el Consejo Nacional Electoral tendrá 45 días para pronunciarse sobre la convocatoria a plebiscito para que la ciudadanía apruebe el estatuto. Tendrá que aclararse alguna de las acciones que se tenga de elecciones y evidentemente lo más apropiado podría ser que vayan a las elecciones de febrero del próximo año. El primer borrador plantea temas como la indivisibilidad del Distrito Metropolitano de Quito, un nuevo reordenamiento territorial que establece que la ciudad cuente con un alcalde mayor y alcaldes menores, entre otras propuestas que deberán ser analizadas, ratificadas o modificadas en el periodo de socialización. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. $65 millones movilizará el feriado de carnaval según la proyección del Ministerio de Turismo, que prevé que 700,000 visitantes recorran el país. Autoridades de gobierno hicieron un llamado a no botar basura y al buen uso de la línea de emergencias 911. Esta es una de las salas operativas del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que monitorea las cámaras de videovigilancia y atiende las llamadas de auxilio. Para este feriado de carnaval, 5.865 aparatos estarán activos a escala nacional, en el eje costanero y en las ciudades que tendrán festividades. Como son Ambato, Riobamba, La Tacunga, Cuenca y también la frontera norte, la frontera sur. Para eso vamos a estar con 2.978 funcionarios. Están articulados 24 intendentes, 211 comisarios. Durante los 4 días de descanso del primer feriado de 2020, el Ministerio de Turismo espera a 725,000 viajeros que generarán un movimiento económico de $65 millones. Es decir, el promedio de gasto por turista sería mínimo de $88. También tenemos una previsión de $61.7 la tarifa promedio de los hoteles. Se va a ampliar el horario de funcionamiento de domingo hasta igual, amaneciendo lunes, hasta las 2 de la mañana en locales regulados por el Ministerio de Interior y en aquellos que lo regula el Ministerio de Turismo hasta las 3 de la mañana. Y el día lunes, para amanecer martes, funcionarán hasta las 12 de la noche. El ministro del Ambiente hizo un llamado a no arrojar desechos en playas y sitios turísticos. Emitido una política pública, se la estamos entregando al presidente de AME Nacional para que en todos los balnearios, tanto de agua salada como de agua dulce, sea obligatorio que las personas que realizan actividades comerciales generen aquellos un pequeño tacho de basura. Vamos a tener entre 200 y 300 voluntarios. Mientras que la Agencia Nacional de Tránsito anunció un estricto control en las 62 terminales a nivel nacional y exhortó a respetar las leyes de tránsito. En la E35 vamos a tener un carril exclusivo en el telepeaje de Machachi para los buses inter e intraprovinciales. Solicitaron el buen uso de la línea ECU 911 para evitar avisos falsos. Los operativos de seguridad ciudadana, orden público y de carreteras iniciarán al mediodía de este viernes 21 de febrero. La policía desplegará más de 49,000 servidores. Valeria Villarroel, Medios Públicos.
13:38 y le contamos a esta hora que avanza el juicio en el caso Sobornos 2012-2016, donde se investiga al exmandatario Rafael Correa, 10 exfuncionarios públicos y 10 empresarios. La Fiscalía presenta su prueba documental. Olga Velasco se encuentra en la Corte Nacional de Justicia y nos tiene los detalles. Buenas tardes. Inició el 7º día de la audiencia de juicio con la presentación de la prueba documental de la Fiscalía General del Estado. La doctora Diana Salazar, titular del Ministerio Público, ha indicado que ha concluido la presentación de su prueba testimonial y pericial, toda vez que para la Fiscalía eran suficientes los 34 testimonios presentados hasta la fecha, pese a que se anunció 166 y decidió prescindir de 135 personas. Tenemos las reacciones de la fiscal general Diana Salazar. Escuchemos. Ustedes se preguntarán por qué se anunció en su momento 160 y hoy hemos concluido con 30. Es sencilla la respuesta, porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Tenemos las reacciones de los abogados de los procesados, quienes han cuestionado esta prueba documental. Escuchemos. El hecho de que se ha diluido tanto la capacidad probatoria de Fiscalía, que ha tenido que renunciar a más de 90 testigos por la amenaza de que estos incurran en el delito de perjurio y así se vea más afectada la credibilidad de los mismos. En la audiencia preparatoria de juicio mencionaba que tenía centenares de peritos, centenares de testigos, que tenía más de 1000 y tantos indicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha comprobado el día de hoy que eso era falso, que no era cierto que tenía esos indicios que decía tener, porque las pruebas que ha presentado se resumen apenas a una décima parte de lo que decía tener Fiscalía. Además, la fiscal Salazar entregó 17 carpetas que contienen los contratos que se realizaron en el gobierno anterior entre 2012 y 2016, entre el Ministerio de Transporte, Senagua, Petroecuador y Selec, con los 10 representantes de las empresas contratistas quienes están procesados. Así también presentó copias de las facturas entregadas por los proveedores, en donde se evidenciaría el cruce de facturas, en donde ellos ofrecían sus servicios a Alianza País y las empresas contratistas les pagaban, configurándose así la teoría de la Fiscalía en torno al delito de cohecho. La audiencia se reinstalará a las 14:30, donde los abogados de los procesados revisarán toda esta abundante prueba documental presentada por la Fiscalía General del Estado dentro de este juicio. Esa es la información que se ha desarrollado hasta esta hora. Continuamos en estudios con más. Buenas tardes. Gracias, Olga, por tu informe. De su lado, el Contralor General del Estado dio a conocer que existen indicios de responsabilidad penal sobre el contrato de alquiler del Colegio de Abogados del Guayas. El inmueble también fue uno de los escenarios sobre la estructura criminal en el caso Sobornos. El pedido de auditoría fue hecho por la Corte Constitucional sobre algunas irregularidades registradas en el Colegio de Abogados del Guayas. Lo hemos hecho conocer ya a las autoridades correspondientes y este examen incluye indicios de responsabilidad penal, entre otros elementos analizados, por precisamente la contratación y uso del edificio en Guayaquil. Por su lado, el abogado Hernán Ulloa, y candidato como titular del Colegio de Abogados del Guayas, señala que estas irregularidades debieron ser conocidas por el actual presidente Jimmy Salazar. Porque recordemos que también el directorio es el que hace la gestión económica y la gestión administrativa en el Colegio de Abogados. ¿Quién conocía o quién desconocía de dónde salen los recursos para comprar un edificio o de dónde salen los recursos para pagar la hipoteca a ese edificio? Ulloa además indicó que al existir indicios de responsabilidad penal, el trabajo de auditoría de la Contraloría debe de ser complementado también por la Fiscalía. Y si existe un sobreprecio en el alquiler de un pequeño espacio para que funcione una institución del Estado, pues habría que conocer si efectivamente esto de aquí acarrea una responsabilidad administrativa, civil o penal. Según lo que escuché en palabras del Contralor, esto podría acarrear responsabilidades penales y eso ya pasaría a manos de la Fiscalía del Ecuador para que hagan las investigaciones que correspondan. Por parte de la Fiscalía,
La perito Alexandra Mantilla expuso los resultados de la técnica de perfilación criminal en el caso Sobornos. La sede del Colegio de Abogados en Guayas sería uno de los escenarios de esta estructura criminal liderada por Rafael Correa y Jorge Glass. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Revisamos de inmediato las noticias internacionales. Fueron detenidos en México los 2 presuntos homicidas de la niña Fátima de 7 años. La pequeña apareció muerta en una bolsa de basura al sur de la capital después de desaparecer el 11 de febrero. Su asesinato conmocionó al país. Las autoridades mexicanas informaron de la captura de 2 presuntos responsables del femicidio de la niña Fátima, quien fue hallada muerta la semana pasada después de desaparecer el 11 de febrero. Hay que respetar todo el proceso jurídico para obtener una orden de aprehensión. Para obtener una orden de aprehensión es un procedimiento que lleva un poco de tiempo, y empezando nada más porque se está procesando toda la información que encontraron los peritos de la Fiscalía en el cateo que realizamos el 18 de febrero. Los detenidos identificados como Mario Alberto Reyes Nájera y Gladys Giovanna Cruz Hernández fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para una revisión médica, antes de ser puestos a disposición del juez que ordenó su captura. Por respeto a Fátima y a la menor, queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil, de por qué fue. Fue un crimen atroz, fue un feminicidio, es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil. De ahí a las intenciones que ha tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas. De acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que una mujer identificada como Giovanna N. sacó a la pequeña del colegio Enrique Rebsamen y la llevó a una casa que rentó en la calle San Felipe de Jesús en la colonia San Felipe. Luego la mujer y otro hombre presuntamente agredieron a la menor y luego la mataron. En el lugar donde fueron detenidos los sospechosos se encontraron los zapatos de Fátima, un suéter y documentos de identidad de los padres de la menor. Según la Fiscalía, el asesinato de Fátima pudo ser una venganza contra la familia, aunque la tía de Mario confesó que Giovanna le contó que fue obligada a llevarle a la menor, pues temía que su pareja abusara de sus hijas. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y el Fondo Monetario Internacional afirmó que la deuda pública de Argentina no es sostenible, por lo que los acreedores privados de la misma deberán hacer una contribución apreciable para subsanar este problema. El informe fue difundido este miércoles por un equipo de expertos del Fondo Monetario Internacional FMI, que permaneció en el país durante una semana en reuniones con funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Los tenedores de bonos argentinos estaban a la espera de las conclusiones y recomendaciones de la misión sobre la situación de Argentina, que vive una severa crisis económica. Y las autoridades panameñas decomisaron 5 toneladas de droga a bordo de un artefacto semisumergible de fabricación casera en una operación en la que fueron detenidos 4 ciudadanos colombianos. La incautación del alcaloide, la primera del país en este tipo de vehículos, se produjo al norte de la provincia caribeña de Bocas del Toro, a más de 300 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá. Y le contamos también que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado en su país, según reveló el diario The Wall Street Journal. Peña Nieto fue involucrado en la investigación de Emilio Lozoya, expresidente ejecutivo de la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos o Pemex. Lozoya está acusado de corrupción en revelación, con un amplio caso de soborno y lavado de dinero que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Lozoya, quien fue arrestado en España la semana pasada, negó su participación. Y en otro punto del planeta, un ataque terrorista en Alemania deja 11 muertos. El presunto autor de los disparos fue hallado muerto en un domicilio de Hanau junto a otra persona. Aquí los detalles. En la ciudad alemana de Hanau, cerca de Frankfurt, se registraron 2 tiroteos. El primer ataque sucedió en un shisha bar, un local oriental de fumadores de pipa en el centro de la ciudad. Los disparos se hicieron desde un automóvil. Se presume que el mismo vehículo se dirigió luego a otro establecimiento similar de otro barrio de Hanau, donde se dio el segundo tiroteo. Un colega llamó para decirme que hubo un tiroteo cerca del kiosco y manejé hasta acá. Pensé que mi padre pudo ser afectado y también mi hermano menor.
Ellos corren en el kiosco. Luego los vi. Por supuesto estaban horrorizados, estaban llorando, todos estaban en shock. El presunto autor de los disparos, un hombre de 43 años y de nacionalidad alemana, fue hallado muerto junto al cadáver de su madre de 72 años en su domicilio. Estas dos muertes, más las víctimas del tiroteo, sumarían 11 víctimas mortales en un balance provisional. Según la Fiscalía General, hay indicios de que el atacante tenía un perfil de ultraderechista. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. La canciller alemana Angela Merkel fustigó el veneno del racismo en Alemania tras la doble matanza que dejó 11 víctimas en Hanau, cerca de Frankfurt, al vincularlas con otros atentados de extrema derecha cometidos en ese país. El racismo es un veneno, el odio es un veneno, y este veneno existe en nuestra sociedad y es el culpable de muchos crímenes. Y atención a esta noticia que está en desarrollo. Personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional se encuentran en el Centro de Rehabilitación Social del Turi para controlar disturbios en los pabellones de esta penitenciaria. El amotinamiento se debe al anuncio del traslado de privados de la libertad que se resisten a ser cambiados del centro penitenciario y es la causa de estos disturbios. La gobernación de la SUAY indicó que se hace un reconocimiento de la zona y que tras la intervención policial y la recopilación de datos verificados se dará la información correspondiente a la ciudadanía. El Servicio Integral Ecuador SENAI-EC nos informa la directora del Centro de Rehabilitación Social Turi, María Belén Cabrera, junto a autoridades competentes de la Policía Nacional, investigan el deceso de 6 personas privadas de la libertad de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Esta es la información que se difunde a través de la red social Twitter y que por supuesto nosotros estaremos ampliando en nuestros informativos de la tarde y noche. Así finalizamos la emisión central de Telediario. Muchísimas gracias como siempre por su preferencia. Que disfruten su tarde.